reconocimiento especial a mi querida profesora Cristina Mangarelli por todas estas noticias que nos ha dado sobre el tema de la perspectiva de género en la facultad. Creo que es una actitud valiente de la decana, pero es una actitud trascendente desde el punto de vista de que aquí se forjan las y los futuros juristas del Uruguay. Creo que de la misma forma como pienso que determinadas tendencias jurisprudenciales se cambian a partir de la escuela judicial, pienso que a los abogados y a los escribanos los forjamos a partir de la educación universitaria. Hablando de educación universitaria, debo decir que yo estudié cuando esta era la única facultad de Derecho en la República, cuando viniendo de una familia muy humilde compartí aula con futuros presidentes de la República y con personas encumbradas desde el punto de vista social, y esa universidad permitía que pudiéramos dialogar, que pudiéramos encontrarnos y en definitiva ser en el momento del acto educativo todos iguales. Entonces siempre brindo tributo a esta universidad cuando tengo el orgullo de que me inviten a conversar. El tema es absolutamente importante, trascendente, y yo quiero hacer un pequeño análisis a partir de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido haciendo a lo largo de su jurisprudencia, de 42 años de jurisprudencia, pero sobre todo de algunos fallos notorios bastante recientes, con esta cuestión del género y de la perspectiva de género. Quiero señalar como referencia que la Corte emite sus cuadernillos de jurisprudencia y el cuadernillo número 4, que se llama Derechos Humanos de las Mujeres, está absolutamente toda la jurisprudencia de la Corte condensada y recomiendo su lectura a quienes trabajen estos temas. Para la Corte, algunas consideraciones generales. Para la Corte, la categoría de género integra en carácter de otra condición social el marco de protección y no de protección antidiscriminatoria del artículo 1.1, deber de proteger y garantizar los derechos humanos, artículo 1.1 de la Convención Americana. La Corte ha venido realizando consideraciones sobre la situación de discriminación en que viven las mujeres y particularmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables. Los elementos culturales ha considerado la Corte que están en la base de una discriminación estructural basada básicamente en condiciones de género. Los roles que le son asignados a las mujeres sobre la base de estereotipos, las particularidades de la violencia de género y la violencia sexual que sufren las mujeres, la relación entre el cuerpo de las mujeres y la maternidad, las medidas que deben adoptar los estados para superar situaciones de discriminación estructural y algunas reflexiones ha hecho la Corte sobre mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad acentuada. Hay casos emblemáticos de la Corte, el caso del penal Miguel Castro Castro versus Perú del 2006 y sobre todo Campo Algodonero versus México del 2009, donde ahí aparece tratado en profundidad la cuestión de la discriminación estructural basada en género. Hay una sentencia del 2021 que se llama Caso de Fábrica de Fuegos Artificiales, donde la Corte ingresa en mujeres que fueron víctimas, mujeres y niños y niñas que fueron víctimas de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Brasil que funcionaba sin ningún tipo de control, y ahí la Corte ingresa en la cuestión de la interseccionalidad por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por vivir en condiciones de pobreza, por tener bajo nivel de escolaridad y alfabetización, no tenían otra alternativa que trabajar allí, en fin, y otra serie de vulnerabilidades que se concentraban, porque normalmente son muchas las vulnerabilidades que se concentran. La Corte ha resaltado que los estereotipos de género negativos se erigen en obstáculos para investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. También la Corte ha considerado los primeros casos relativos a violencia por prejuicio contra personas LGBTI en razón de la orientación sexual y la identidad de género.
es decir, se han ordenado diversas medidas de reparación que tienen que ver justamente, siempre lo vamos a ver ahora después, con la cuestión de investigar y generar políticas para superar la situación de violación de los derechos humanos con perspectiva de género. Y yo quiero empezar, porque normalmente hay una tendencia a hablar de, y la Corte por sus propias características trata casos de graves violaciones a los derechos humanos. Quiero empezar hablando de otro tema, que es el derecho laboral, tan caro a la doctora Mangaretti. En la opinión consultiva 27 del 21, del 5 de mayo del 21, que se denomina Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos con perspectiva de género, la Corte concluye que los Estados deben garantizar el derecho de las mujeres, en igualdad de circunstancias, a no ser objeto de actos de discriminación y participar de todas las asociaciones que se ocupen de la vida pública y política, incluyendo los sindicatos y las organizaciones de trabajadores. Esto implica no establecer ningún tipo de trato injustificadamente diferenciado entre personas por su mera condición de mujer y la obligación de los Estados de crear condiciones de igualdad real en el ejercicio de los derechos sindicales. La Corte continúa: la autonomía sindical no ampara medidas que limiten el ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres dentro de los sindicatos y, por el contrario, obliga a los Estados a adoptar medidas positivas que permitan a las mujeres gozar de una igualdad formal y material en el espacio laboral y sindical, en particular aquellas que combaten los factores estructurales que subyacen a la persistencia de estereotipos y roles de género y que no permiten a las mujeres el pleno goce de sus derechos sindicales, tal como la Corte lo explicitó antes en esta opinión consultiva. Si ustedes me preguntan qué es perspectiva de género es esto. Es decir, perspectiva de género aplicado a un ámbito donde generalmente no hablamos de perspectiva de género, que es nada más y nada menos que el ámbito de la actividad sindical. Y esto, la Corte da pautas de cómo aplicar el derecho laboral con perspectiva de género cuando se dan estas circunstancias. Es un documento largo, profundo, estas son las conclusiones a las que se llega, pero justamente se desarrolla esta cuestión que tiene que ver específicamente con lo que es la perspectiva de género en el ámbito laboral. Hay múltiples sentencias donde la Corte habla de perspectiva de género, a las cuales después me voy a referir. Pero hace un tiempo me invitaron a hablar en un curso en México sobre debida diligencia en investigación de crímenes o de atentados contra mujeres. Había dicho la Corte a lo largo de sucesivas sentencias, y vamos a ver que hay muchas, en esta cuestión de perspectiva de género en la investigación de los crímenes contra las mujeres. En cuanto al incumplimiento del deber de garantizar derechos del artículo 1.1, se mencionan aspectos que tienen que ver con el marco legal, con las reglas para orientar recolección de evidencias, la falta de formación, etcétera, y esencialmente la perpetuación de estereotipos que restan credibilidad a declaraciones de las mujeres. Este es un aspecto central y acá también estamos hablando de perspectiva de género. La Corte destaca, en cuanto a la falta de debida diligencia en la investigación, y este es un estudio de varias sentencias, los altos índices de impunidad en casos de esta naturaleza que propician que las víctimas no denuncien los hechos de violencia o no prosigan con las causas iniciadas. Y acá, si no hay una respuesta efectiva, rápida, frente a las denuncias que formulan las mujeres, cualquier ciudadano, pero que especialmente que formulan, estamos generando impunidad y estamos amedrentando y generando que las personas no denuncien este tipo de episodios. Y esto también es perspectiva de género, la forma como yo manejo mi carga de trabajo respecto de temas de este tipo es específicamente perspectiva de género.
y los patrones en común, además de la falta de prevención, demora injustificada en las investigaciones, fallas y omisiones en el proceso de investigación, señalan como un patrón común la perpetuación de estereotipos de género y culpabilización de las víctimas y el proceso de revictimización en el marco de los distintos eventos de investigación. Vamos a ver que la Corte, a través de numerosas sentencias, para citar algunas, González y otras, el caso de Campo Algodonero, es una sentencia de una lectura absolutamente insustituible, porque es la primera vez que la Corte ingresa, primero, en la aplicación directa de la Convención de Belén do Pará, segundo, ingresa en todo lo que es discriminación estructural. El caso de esta sentencia de Campo Algodonero son un grupo de mujeres que son violadas y asesinadas en un marco en el cual era común que pasara eso con las mujeres, y donde, en México, y donde cuando las familias quieren hacer las denuncias frente a la policía, le dicen se habrán ido de parranda, andarán por ahí, ya van a aparecer en su casa. Y aparecen finalmente muertas, asesinadas y violadas. O sea, la Corte ahí aplica Belén do Pará por primera vez y ordena al Estado la necesidad de investigar con perspectiva de género, pues debe conducir eficazmente el proceso penal en curso y, de ser el caso, lo que se llegasen a abrir para identificar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de libertad de las víctimas. Ordena remover todos los obstáculos que impiden la investigación, entre otros los pactos de silencio que había en la sociedad y en las autoridades, y la investigación, dice la Corte, deberá incluir una perspectiva de género y emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona, realizarse conforme a protocolos y manuales adecuados, proveer regularmente la información a los familiares de las víctimas sobre los avances y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación. Como medida de no repetición, se ordena la formación de los funcionarios encargados de aplicar la ley en perspectiva de género. El Espinosa González versus Perú es una sentencia del 2014. Se trata de una detención de un hombre y una mujer, y respecto de Gladys Espinosa, que era la víctima, abuso sexual y maltrato físicos, entre los cuales tendrían una secuencia permanente desde el día de la detención. También la Corte aquí ordena la investigación del caso con perspectiva de género, la implementación de perspectiva de género para eliminar estereotipos que perjudican aún más a mujeres consideradas sospechosas, la categoría de sospechosa con la categoría de mujer, la interseccionalidad, y la implementación, es decir, y dice la Corte, la violencia contra las mujeres consideradas sospechosas es ocultada y subpenalizada, permitiendo continuar con la impunidad. La Corte indicó que la implementación de la perspectiva de género a los mecanismos de acceso a la justicia requiere la garantía de que los estereotipos de género que tienen los agentes u oficiales no impidan o distorsionen las investigaciones efectivas a la prosecución o el adecuado castigo de la violencia contra la mujer. La necesidad de iniciar investigación con perspectiva de género por perpetración de violencia sexual en su contra, equiparada a tratos crueles, inhumanos y degradantes, conforme al artículo 5 de la Convención Americana. Un caso muy interesante es Ibé versus Bolivia, que es una mujer migrante que es internada por una urgencia obstétrica en Bolivia, y sin consultarla el médico resuelve atarle las trompas, con lo cual le impide procrear. Y aquí la Corte dice, consagra la necesidad de analizar las violaciones de derechos humanos con perspectiva de género, principalmente cuando se trata de casos de tortura, porque se interpretó que en este caso había una situación de tortura, y que la necesidad de reparar a la víctima debe incorporar la necesidad de la debida perspectiva de género. Asimismo, la Corte estima que las reparaciones deberán incluir un análisis que contemple no solo el derecho de la víctima a obtener una reparación,
sino además que se incorpore una perspectiva de género tanto en su formulación como en su implementación. O sea, la necesaria participación, porque el proceso es conocer la verdad primero y poder participar en la construcción de una salida del punto de vista psicológico, del punto de vista humano, pero también del punto de vista de la inserción social después de sufrir un golpe como el presente. Otro caso del 18, López Soto y otros versus Venezuela, es un caso de privación de libertad de la señora Linda Loaiza López Soto, que fue amarrada, golpeada, quemada con cigarrillos, mordida, etcétera, etcétera. La Corte reitera la importancia de investigar con perspectiva de género en casos de secuestro ante riesgo de violencia sexual por el hecho de ser mujer, lo que obliga a activar el deber de debida diligencia reforzado del Estado, toda vez que estas circunstancias generan un escenario propicio para la comisión de actos de violencia contra la mujer e implican una particular vulnerabilidad a sufrir actos de violencia sexual. Y esto tiene que ver con cualquier situación de detención de mujeres, sea una detención preventiva, sea una actuación policial o sea el cumplimiento de una sanción de privación de libertad. La Corte está hoy trabajando en una opinión consultiva sobre situación carcelaria, en la cual hay un capítulo específicamente referido a mujeres gestantes o mujeres que viven con sus hijos en las cárceles y cuáles son tanto los derechos de las mujeres en esta situación como los derechos de los niños que están encarcelados con sus mujeres. Pensamos que en este año vamos a dictar esa opinión consultiva. Quiero terminar estas palabras porque después voy a hacer alguna consideración de carácter general con un caso que ha tenido una gran repercusión, que es del 2021. Es el caso Bedoya Lima y otros versus Colombia, sentencia el 26 de agosto del 2021. En este caso es una mujer periodista que, estando realizando periodismo de investigación, es citada en un lugar porque supuestamente, un lugar que es nada más ni nada menos que una penitenciaría, donde supuestamente un paramilitar que está preso allí le va a dar datos sobre una investigación que está realizando sobre la implicancia en narcotráfico con autoridades públicas. Le dicen que espere en la puerta de la prisión, que le van a entregar un salvoconducto para entrar, pero que vaya sola. Cuando está en la puerta de la prisión en la ciudad de Bogotá, es captada por una camioneta que la secuestran, la violan, la torturan y a los pocos días, a los 2 días, creo, un poco menos tal vez, la dejan en libertad. Acá la Corte alega el riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas y el deber de diligencia reforzada. La Corte aclara que Colombia debía adoptar medidas considerando la violencia basada en género a partir de los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la propia Corte. Destaca las obligaciones positivas tales como la investigación e identificación con la debida diligencia de los riesgos que corren de manera diferencial por el hecho de ser mujeres periodistas. En el caso concreto, la Corte concluye que debido a las especificaciones del caso y al contexto mismo de los hechos, el Estado de Colombia debió tener una diligencia reforzada, puesto que desde una perspectiva interseccional, la señora Bedoya se encontraba en una situación doblemente vulnerable por su labor de periodista y por ser mujer. Muy interesante en este caso, que fue conmovedor y a mí personalmente me conmovió, es que esta mujer, que sigue siendo periodista, fue secuestrada por paramilitares aparentemente en este episodio, pero años después fue secuestrada por la FARC. Lo que quiere decir que el ser mujer periodista y actuar libremente no reconoce fronteras. Entonces, este es un hecho que a mí me conmovió especialmente. Después hay un caso muy interesante, pero no quiero ingresar porque quiero sacar algunas conclusiones, que es el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, que es el caso de una chica que iba a un colegio y que el vicerrector del colegio cambia favores sexuales por buenas notas y que cuando se va a descubrir la verdad porque citan a la madre de esta chica al colegio para decirle que no va a pasar de año y que no tiene malas notas, la chica se suicida ingiriendo fósforo, teniendo una muerte terrible.
y ahí la Corte desarrolla la necesidad también de la perspectiva de género en el ámbito educativo, de respetar las individualidades y de que todas las garantías debidas a cualquier persona deben regir respecto de estudiantes y especialmente en este caso de estudiantes mujeres. Yo quiero decir que tendríamos muchas cosas para repetir, pero quiero un poco concluir estas palabras pensando en los desafíos que tenemos en el Uruguay, por ejemplo. La señora presidenta en ejercicio mencionó que este es un tema, yo creo que en las sociedades hay momentos de avances y retrocesos. Hay momentos en los cuales se piensa que hay aspectos consolidados y de buenas a primeras nos enteramos que esos aspectos no están consolidados. Y lo voy a poner con un ejemplo hoy universal. Creíamos que las guerras de invasión habían desaparecido de la faz de la Tierra. Sin embargo, estamos en presencia de una brutal guerra de invasión de un país fuerte contra un país débil. Entonces, estas cosas son las que obligan a permanentemente estar atentos a cuál es la evolución de la situación. Este desafío de perspectiva de género tiene que ver nada más ni nada menos con las particularidades de más de la mitad de la población mundial y más de la mitad de la población del Uruguay. O sea que abarca un universo enorme de personas de todas las edades, desde las niñas, las mujeres adultas y las mujeres ancianas, de las cuales a veces nos olvidamos tanto y que requieren también que sus situaciones sean analizadas en perspectiva de género. Yo quiero decir que en este tema de avances y retrocesos, lo que es importante fundamentalmente es mantener el rumbo y no dejar de ir adelante más allá de las tempestades. Y creo que el hecho de que, felizmente, la Universidad de la República, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, haya adoptado como eje transversal de la perspectiva de género, como eje transversal de su tarea educativa, formativa y supongo que la tarea también de extensión, la perspectiva de género, esto es bien importante. Yo recuerdo que cuando con el doctor John Pérez trabajamos en un plan estratégico para el Poder Judicial, la perspectiva de género era una línea transversal también de ese plan estratégico. O sea, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos a nivel institucional, a nivel de política, porque la señora vicepresidenta lo ha dicho claramente, cuáles son los avatares políticos de esta situación, y creo que Uruguay, que sigue siendo visto en la perspectiva internacional como un país modelo desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos, más allá de las disputas internas que tengamos, se los dice alguien que está jugando a todos los países de la región en la Corte Interamericana, por lo menos a 20, lo que es importante es ratificar el rumbo y seguir navegando. Muchas gracias. Muy interesante, doctor. La verdad que mostró los variados campos del derecho donde se puede aplicar la perspectiva de género y la necesidad de construir el significado de esta noción en las distintas materias. Y me dejó reflexionando el final porque se acerca mucho a la postura de la presidenta en ejercicio, de que estamos en un momento más allá de las características que tiene, pero que hay que seguir mirando para adelante y no retroceder. Así que bien interesante, muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora la Suprema Corte de Justicia, la doctora Doris Morales.